Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el mes de enero? Lo que llevamos de enero. Hoy vamos a hacer otra receta de esas que son de aprovechamiento. Son unas croquetas, ya tengo croquetas en mi canal, pero estas son distintas porque estas las vamos a hacer con espinacas. Y vamos con los ingredientes. Mirad, aquí tengo las espinacas, que es una bolsa de esas que vienen ya cortadas y limpias, que son, me parece que 400 gramos o 300, no lo sé, luego lo pongo cierto. Aquí tengo, como digo que es de aprovechamiento, aquí tengo pollo, pero podría ser jamón, taquicos de jamón de esos que te quedan así por el frigorífico, que queda una puntica. Podría ser lo que queráis, porque a las espinacas le va cualquier cosa. Si queréis utilizar eso que queda por el frigorífico, de carne o de pescado, y lo trituráis bien, se lo podéis poner. Aquí tengo dos ajos muy picadicos. O ponéis un vaso entero de leche, o como yo, que tengo ahora mismo caldo, le voy a poner medio vaso de caldo de pollo y medio vaso de leche. Pero como digo, podría ser o un vaso entero de caldo o un vaso entero de leche, es indiferente. 4 cucharadas de harina, bueno, un huevo para rebozar, esto y el pan rallado, esto es para rebozar después cuando nos haya enfriado la masa. Y aquí tengo 2 cucharadas de queso crema, o también podrían ser 2 cucharadas o sea, 2 quesitos, como prefiráis. Y venimos ya a la sartén. Voy a encender el fuego. Vaya voz tengo yo hoy. He puesto de momento 4 cucharadas de aceite de oliva. Pero si ahora veo que me falta, que se queda un poco seco, le podemos añadir incluso un trozo de mantequilla. Después os lo digo, si le he añadido y las cantidades que he puesto. Bueno, pues una vez caliente el aceite, lo primero que vamos a hacer es poner el ajo. Pero como está muy picadico, vamos a llevar cuidado de que no se nos queme. Una vez que lo tengamos un poco sofrito, le vamos a poner las espinacas. Procuramos tenerlas bien escurridas. Después de lavarlas, escurrirlas muy bien. Si es necesario, las ponemos encima de papel de cocina. Ahora mismo se nos bajan, pero de momento hacen un bulto que para qué. Vamos poco a poco. No me digáis que las croquetas no son con la tortilla de patata uno de las 2 tapas mejores que tenemos en España. Vamos, para mí. Además es que la croqueta es el ejemplo de cocina de aprovechamiento. Cualquier cosa que sobre se puede hacer croquetas. Ahora le vamos a poner el pollo. Y mirad, lo he desmenuzado, pero para que se me quede más pequeño, con las tijeras, bueno, se puede hacer en un robot de cocina, en una picadora, pero yo a veces lo hago así, total, en tal de no ensuciar la picadora. No sé si a vosotros os pasa. Ala. Y las espinacas igual. Si las hojas son muy grandes, se le mete así la tijera y se cortan un poquito. Le ponemos el pollo, el jamón o lo que hayamos elegido. No creáis que este pollo yo lo aprovecho todo. Este pollo lo he sacado de un esqueleto con el que he hecho el caldo. Bueno, el caldo lleva un esqueleto y unas cosas más. Pero vamos, que sabéis que el esqueleto le queda un poco de carne todavía. Pues de ahí he sacado este pollo. Están muy ricas. Le ponemos el queso crema. Voy a salarlo, que no le he puesto nada de sal. Y ahora podemos hacer 2 cosas. O echamos la harina
aquí directamente o lo hacemos como lo voy a hacer yo. Voy a disolver la harina con el caldo. Como queráis. Podéis sofreír la harina o no sofreírla, porque como de todas formas ahora le vamos a dar unas vueltas, vamos, quiero decir que lo vamos a cocer, no va a tener sabor. Además aquí tampoco se puede sofreír mucho la harina, puesto que tenemos aquí muchos ingredientes. Entonces es preferible y te queda con menos grumos si se disuelve con un poco de leche o de caldo. Voy a apartarlo mientras tanto. Mira, parece que se me ha quedado un poco seco, así que le voy a poner un dadico de mantequilla. Como una cucharada pequeña o así. Que se me ha calentado la cuchara y ahora me quemo. ¡Ah! Deshacemos la mantequilla. ¿Veis? Ya queda un poco más jugosico. No me gusta que quede tan reseco. ¡Ay, la pimienta y la nuez moscada! Se me ha olvidado. Yo a cualquier croqueta, su pimienta y su nuez moscada. Vamos, eso es para mí. Que no os gusta, no se la pongáis. Pero a mí me encanta. Le ponemos la harina disuelta o la harina sola y luego los líquidos, como queráis. Os doy la opción. Cuando se hace una bechamel sola, pues sí, se le da unas vueltecicas a la harina. Pero con tanto ingrediente, a mí me gusta más así, deshecho. Y ahora ya le vamos poniendo lo que nos queda de líquidos. Y ya lo tenemos, no cuesta nada. Ay, la nuez moscada. Venga, la nuez moscada al gusto. Y la pimienta. Ahora sí que huele a croquetas. Voy a apagar ya. Bueno, pues ahora lo vamos a poner en un recipiente para que se enfríe. No os imagináis cómo está, nada más la masa así como, tal y como está. Tal y como está ya te la puedes comer. Está buenísima. Vale, pues ahora la vamos a cubrir con papel film bien pegado para que no le salga, para que no se reseque la superficie cuando esté fría o tibia. Entonces la meteremos al frigorífico y la dejaremos unas horas que se quede durica para que podamos manejarla bien. Pues ya estamos en el día siguiente. Lo metí al frigorífico y lo he tenido toda la noche. Ahora vamos a rebozar y a freír. Aquí tengo un huevo batido. Tengo ya el aceite también calentándose. Y le voy a hacer un doble rebozado. Lo voy a pasar primero por pan rallado, huevo y otra vez pan rallado. Y así sale más crujiente y la cobertura de fuera más gordica y más crujiente, como digo. Se hace muy bien, no se pega ni nada. Pasamos primero por pan rallado. El pan rallado este es gordico. ¡Hala! Que también queda más crujiente al ser así más gordico. Pero si os digo la verdad, está así de gordico porque el pan era tierno, no estaba seco. Entonces me ha quedado no se me ha rallado fino. Vale, y ahora tenemos que tener el aceite bien caliente porque solamente es eso, que se doren por fuera. Que ya sabemos que la croqueta por dentro está hecha. Si las dejamos con el fuego bajico, se nos van a reventar y no quedan bien. A ver, pues sí, ya.
Pues ya las tenemos. No os podéis imaginar cómo están, porque yo ya me he comido dos. No me he podido resistir. Mirad. Están, bueno, tienen un sabor. El ajo, no había hecho, la verdad es que yo no había hecho nunca croquetas con ajo así sofrito. Sí que le pongo, normalmente al pan rallado le pongo ajo y perejil, del seco. Pero así están, que ni os lo imagináis. Mira, me voy a comer la tercera. Madre mía, ¿cómo están? Ya me lo contaré ya. Hasta la próxima receta, un beso.